Ok, ya se visualiza, ¿verdad? Sí, sí, doctor, gracias. Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. Agradezco a la Asociación de Enfermería Quirúrgica del Estado de Veracruz por la invitación a esta sesión académica y la verdad espero que este tema sea de interés y pueda aportar algo para su práctica profesional como tal. Reitero, el tema va a ser el riesgo de trombosis en el paciente posquirúrgico con un enfoque hacia a su prevención y el manejo. En cuanto a la definición conceptual de trombosis, pues se va a describir como una masa normal dentro del sistema vascular que va a tener como componentes las formas celulares sanguíneas y que bueno, esta se va a caracterizar porque puede desarrollar una oclusión a nivel tanto de las arterias como del sistema venoso. En el contexto del paciente posquirúrgico, la mayor incidencia que tenemos de estos fenómenos trombóticos es a nivel del sistema vascular. ¿Sí? Principalmente se va a desarrollar o va a tener como manifestaciones clínicas dos entidades, la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Estas, pues bueno, están dadas por como fenómeno fisiopatológico un estado de hipercoagulabilidad. ¿Que por qué va a estar dado Bueno, a su vez tiene como mecanismos etiopatogénicos la agregación plaquetaria, ciertas alteraciones que pueden ya incluso estar presentes en el periodo prequirúrgico del paciente, así como durante el transquirúrgico, y que, bueno, van a desencadenar o culminar en estos fenómenos trombóticos en el evento postquirúrgico. También puede existir alteraciones en los factores de la coagulación, fenómenos que den como manifiesto fenómenos protrombóticos y también asociados a la estasis. ¿Sí? Algo muy importante y lo que me llevó en el momento que recibí la invitación de parte de su asociación para desarrollar este tema es que los eventos trombóticos tienen una alta tasa de mortalidad. ¿Sí? Es en el caso de asociarlos a los eventos postquirúrgicos están catalogados dentro de la tercera causa de mortalidad posoperatoria, ¿sí? Ahora, esto habitualmente también muchas veces lo concebimos como que estos riesgos de trombosis pueden ser principalmente asociados en pacientes que ya desde su valoración prequirúrgica ya tenían ciertos riesgos, alteraciones en su sistema de la coagulación, alteraciones plaquetarias, ya tenían tal vez ciertas alteraciones cardiovasculares que le pueden provocar los fenómenos de estasis que les estoy comentando y que, bueno, todo esto ya ponía en riesgo el posquirúrgico del paciente. Ahora, también, bueno, eso no siempre ocurre así y esta es la importancia de que por el cual decidí enfocarme en este tema porque cualquier evento quirúrgico puede tener el riesgo de desarrollar eventos trombóticos, así sea un procedimiento considerado como una cirugía menor. Es por ello que también este, eh, el colegio americano de cirugía torácica lo describe en sus guías, que bueno, los fenómenos de trombosis venosa profunda en el posquirúrgico van a tener, bueno, en los pacientes en los que no se consideró como tal el tener una profilaxis antitrombótica puede manifestarse en un 3 a 8%. Aquí, esta es la parte también muy interesante, o sea, el amplio rango de que puede suceder un fenómeno. Así como les decía, bueno, en una cirugía menor puede ser que el paciente tenga solamente una probabilidad del 3% o esta se dispare hasta un 80%. Y lo peor de todo esto es que en la mayoría de los casos los pacientes van a cursar y van a desarrollar todo este fenómeno fisiopatológico de una manera asintomática. Y esto, bueno, es lo que
provoca que no se logre ya ni siquiera, aparte de que no se tuvo una prevención en el paciente, el manejo no sea óptimo de acuerdo al tiempo de evolución que tenga el cuadro y que este no se haya identificado y que al final lo que va a complicar es de que ya se va a abordar a un paciente que va a tener las secuelas de los eventos protrombóticos como tal. Bueno, dentro de los factores de riesgo, aquí enfocados al tipo de cirugía o de procedimiento quirúrgico, pues tenemos que la cirugía menor, los pacientes que habitualmente son candidatos para una cirugía ambulatoria, como son en procedimientos de otorrinolaringología, oftalmología, por ejemplo, estos tienen en el contexto de una trombosis venosa profunda, un riesgo menor al 10%. Veíamos en la diapositiva previa que decía desde un 3% y que podía ser hasta el 80%. Bueno, acá, de acuerdo a esta revisión que se hizo, te hablan que puede ser menor al 10%. En cualquier o en la mayoría de las cirugías, como pudiera ser una apendicectomía, una cole, estas tienen un riesgo del 10 al 40% de un evento de trombosis venosa profunda sin haber recibido una profilaxis, ¿sí? Y obviamente las cirugías mayores asociadas a eventos traumáticos, como habitualmente son todas las cirugías de traumatología y ortopedia y la cirugía cardiovascular, estas tienen un riesgo de un 40 a 60% de acuerdo a este estudio realizado en el año 2008. Algo muy característico y que ya siempre se debe de intuir en los pacientes que pueden tener un alto riesgo o que incluso independientemente del riesgo que refleja esta tabla asociado al evento quirúrgico son con esta mnemotecnia de las 4 Fs, que dice que, bueno, habitualmente la paciente femenina que se encuentra en edad fértil, que tiene datos de sobrepeso, obesidad, y que se encuentra en este periodo de la cuarta a la quinta década de la vida, tienen un mayor riesgo. La tasa de incidencia de los eventos trombóticos se puede triplicar incluso ante este tipo de paciente que integre con estas características propiamente. Bueno, y nada más como recordatorio de lo que es la fisiopatología de estos fenómenos protrombóticos, pues algo muy característico y que resume todos los mecanismos que ya previamente les había comentado, es la famosa triada de Virchow, que habla sobre cómo ocurre el fenómeno protrombótico, que habitualmente, pues bueno, en los eventos quirúrgicos siempre va a haber cierto grado de lesión endotelial asociada a los procesos de manipulación, dependiendo de la duración del evento quirúrgico. Como veíamos en la tabla previa, también pueden ocurrir los fenómenos de statis, bueno, que asociados principalmente esto en la cirugía de ortopédica y la cirugía cardiovascular, también en varios procesos de cirugía eh, de angiología principalmente, estos pueden estar ocurriendo. Y también asociados a procesos de hipercoagulabilidad. Aquí es la parte de que muchas veces también tenemos la percepción de que un paciente que va a ser sometido a un proceso quirúrgico, ya sea de urgencias, bueno, en urgencias es habitualmente no se hace una valoración prequirúrgica a detalle porque, bueno, en el contexto de ser una urgencia, no tendría por qué realizarse dicha valoración, pero cualquier proceso de cirugía electiva, habitualmente se realizan valoraciones por los servicios de medicina interna, por anestesiología, en los que se integran diversas clasificaciones y estratificaciones de los pacientes, ya sea por escalas como ASA, Goldman, Detsky, etcétera, que nos hablan de, bueno, también de acuerdo a los estudios paraclínicos del paciente, si tiene, aparte del riesgo cardiovascular asociado,
si tiene algunas alteraciones a nivel de la agregación plaquetaria, a nivel de los factores de la coagulación, o los tiempos de la coagulación, y que esto, bueno, eh, signifique cierto grado ya de riesgo previo al evento quirúrgico. Pero bueno, esa es solamente la parte que se valora a nivel prequirúrgico. Y dentro de esta triada, la lesión endotelial y la estasis por lo general son fenómenos que van a ser independientes y que van a ocurrir durante el proceso del transquirúrgico, y que pues, son los que, de acuerdo a las eventualidades que se presenten, van a tener pues o esa tendencia a aumentar el riesgo de la trombosis venosa profunda. También dentro de la estadística es muy importante, por ejemplo, el tener presente las, los principales indicadores. Por ejemplo, en Estados Unidos y la Unión Europea se refiere que la mortalidad es de aproximadamente 500,000 individuos a anual asociados. Aquí la mortalidad de esta estadística no está asociada al evento protrombótico, sino a las complicaciones a largo plazo que va a generar en el paciente. Por eso también es que es muy modificada dicha mortalidad, así como hablábamos en las diapositivas previas, que ocupa el tercer lugar de mortalidad en los eventos postquirúrgicos. También los eventos de trombosis venosa profunda o de tromboembolia pulmonar ocupan el cuarto lugar de mortalidad, pero de mortalidad intrahospitalaria. Es decir, ya fuera tal vez del periodo que se considere como posquirúrgico del paciente, y que esta mortalidad, ¿a qué se debe? Prácticamente a esto que refieren las guías americanas y europeas, a las complicaciones asociadas a los eventos trombóticos, ¿sí? Dentro de estos, lo que les comentaba, bueno, ciertos antecedentes que puede tener el paciente, que ya se valoran desde una etapa prequirúrgica, pues siempre los riesgos de eventos protrombóticos van a aumentar cuando existen comorbilidades en el paciente. También, por ejemplo, si el paciente tiene una cirugía electiva y tiene una estancia prolongada en hospitalización, evidentemente esto va a aumentar el riesgo por el proceso de inmovilización, pero también enfermedades agudas, procesos oncológicos, alteraciones o disfunciones neurológicas con un efecto crónico degenerativo también van a provocar aumento en este efecto protrombótico. Obviamente los procesos de traumatismos y las soluciones de continuidad ósea, como las fracturas, también nos van a llevar a un mayor riesgo. Lo que les mencionaba previamente, la mnemotecnia de las 4 Fs, que habitualmente atañen a la población femenina, e incluso, así como les comentaba, de que cirugías menores como la cirugía oftalmológica puede tener cierto grado de riesgo de desarrollar estos fenómenos de trombosis, también a nivel obstétrico, ¿sí? Tanto, algo que pudiera parecer muy simple como una cesárea o un parto pueden conllevar un riesgo. Algo también muy importante dentro de la mnemotecnia de las 4 Fs, y que queda a un lado, pero siempre se debe de considerar, o más bien va implícito en esa definición, es la paciente que tiene un uso de anticonceptivos orales o una terapia de sustitución hormonal o de reemplazo, ¿sí? Esto es por ello que también en esa mnemotecnia es la importancia del punto de la edad de los 40 a 50 años, porque muchas veces, bueno, forma parte del grupo etario en el que son consumidoras de los anticonceptivos orales, o incluso por los fenómenos del climaterio requieren de una terapia sustitutiva estrogénica. Y prácticamente el problema con los hormonales es el hiperestrogenismo. Los estrógenos es un factor determinante para modificar
el sistema de la coagulación y generar eventos protrombóticos. Entonces, todo eso también aumenta la tasa de incidencia en la población femenina de desarrollar los eventos de trombosis. Ahora, bueno, aparte de eso, siempre tenemos, como les decía, aparte de los antecedentes y lo que se debe de indagar en el evento en la etapa prequirúrgica, es que existan otros factores de riesgo, tanto genéticos, ambientales o adquiridos, que puedan llevar al paciente a tener ese riesgo. Obviamente, los genéticos son deficiencias de proteínas, principalmente, que alteren los factores o la producción de los factores de coagulación, o como la proteína C y la S, que también más que alterar los factores de la coagulación y favorecer los eventos protrombóticos, estas se asocian a una disfunción de la etapa fibrinolítica, es decir, que bueno, no hay una adecuada homeostasis para la degradación de los trombos que se lleguen a formar. Dentro de los adquiridos, pues ya son los que habitualmente estábamos comentando, procesos oncológicos, también en el paciente geriátrico hay un mayor riesgo. El síndrome antifosfolípidos es otra de las entidades que va a entrar dentro de esa nemotecnia de las 4Fs, porque también tiene una alta incidencia en la mujer y que, bueno, se caracteriza por esta proteína antifosfolípidos que van a generar también modificaciones en la cascada de la coagulación y eventos protrombóticos, aunado a que todo proceso infeccioso también conlleva a alteraciones o coagulopatías que pueden favorecer estos estados protrombóticos. Y lo que les decía, la obesidad también, o el sobrepeso, y también el tabaquismo. El tabaquismo crónico, pues bueno, aunado a los eventos de vasoespasmo que pueden ocurrir en la vasculatura y las placas ateromatosas calcificadas que se desarrollan como un proceso crónico asociado, también obviamente someten a un mayor riesgo. Y dentro de las ambientales son las que a veces siempre estamos más familiarizados con ellas, que pues bueno, ya es lo que hablábamos, el tipo de cirugía, obviamente la cirugía mayor, la cirugía asociada a los traumatismos que requieran de una mayor inmovilización de los pacientes, que incluso requiera el paciente, por ejemplo, de los accesos venosos centrales para los eventos quirúrgicos, todo ello puede conllevar a un mayor riesgo. Dentro del embarazo y el puerperio, hay dos entidades que destacan, principalmente el riesgo se duplica en los embarazos gemelares, que pueden realizar los eventos trombóticos por la descompresión abrupta del sistema venoso al momento de la resolución del embarazo. Y en el puerperio también, bueno, como parte de las complicaciones que pudo tener durante el parto la paciente, más que nada asociados también a eventos hemorrágicos y posteriores coagulopatías que puede tener la paciente asociado ya sea al manejo o, bueno, al grado de evento hemorrágico que pudo haber tenido durante el parto. Lo mismo que les comentaba, la terapia hormonal, también dentro de los pacientes oncológicos, el propio tratamiento, la quimioterapia también puede favorecer coagulopatías protrombóticas y que estas, bueno, tengan también esa repercusión. Y no solo es la quimio, también la radioterapia puede tener esta asociación. Y bueno, aquí como último, más atípico, viajes largos y bueno, en el contexto de nuestro tema, pues no tendría tanta relevancia. Ahora, dentro de la estratificación del riesgo, aquí sí, bueno, veamos cómo este gráfico de las guías de práctica clínica de nuestro país para la profilaxis de la trombosis nos habla del grado de riesgo que puede tener
los pacientes, pero ya aquí asociados a una profilaxis, ¿sí? Y la recomendación de qué tipo de profilaxis es la ideal asociado al tipo de cirugía, por ejemplo, para la cirugía oncológica, se refiere que, bueno, o cirugía urológica, como los casos de nefrectomía o cistectomía o la prostatectomía, el punto clave para evitar los eventos protrombóticos en el posquirúrgico va a ser la deambulación temprana del paciente, ¿sí? Ahorita, a partir de esta diapositiva, es uno de los principales mensajes que quiero aportar en esta charla. Al hablar de que, bueno, existen, ya ahorita mencionamos todos los riesgos que pueden existir y prácticamente que cualquier evento quirúrgico puede propiciar una trombosis, ¿sí? Ahora, decimos, bueno, entonces, como hay un alto riesgo a nivel hospitalario y quirúrgico, estamos acostumbrados a decir para aportar al paciente una tromboprofilaxis, ¿qué es lo que requerimos? Anticoagulante, o sea, siempre tromboprofilaxis casi la estamos asociando a una terapia farmacológica. Y bueno, en el área de enfermería también, muchas veces como parte de esa tromboprofilaxis, se asocia al vendaje de los miembros pélvicos, la presencia de algunas medias compresivas, y ahorita vamos a ir viendo que, bueno, pueden existir otros abordajes. En este caso, algo tan sencillo como dentro de los cuidados que propiciar que el paciente tenga una deambulación temprana, que bueno, ese es en cualquier, prácticamente ahí te habla de cualquier cirugía y que la asocian a un riesgo de muy bajo a bajo y que involucra casi a todas las, si analizan aquí la tablita, a todos los procesos oncológicos, a excepción de las cirugías oncológicas que involucran más al mesenterio, como puede ser en la manipulación colorectal, páncreas por ser un órgano retroperitoneal, también en los sea de ovario, porque por las características que tienen estas tumoraciones que son de gran volumen y que al momento de la descompresión venosa también pueden provocar un mayor riesgo, que este está asociado al volumen de la tumoración, pues bueno, ya estas ya se consideran un riesgo moderado y que hasta este momento este tipo de cirugías y las que ya son, que se caracterizan por tener un mayor riesgo como la cirugía ortopédica, esta sí se tiene que, se recomienda que dentro debe existir tanto una profilaxis mecánica como una profilaxis farmacológica, es decir, bueno, ya la farmacológica pues es todo esto de considerar si el paciente requiere tanto de la terapia con anticoagulantes como agregar tal vez una estatina, un antiagregante plaquetario o doble antiagregante plaquetario, si así lo deseáramos, dependiendo de las condiciones que tuviera el paciente. ¿Sí? Y en las de riesgo alto, que bueno, ya habitualmente se hace manifiesta nuevamente en la cirugía ortopédica y traumatológica, y como les había dicho desde las primeras diapositivas, en la cirugía cardiovascular, en esta se antepone la profilaxis farmacológica a la mecánica, o sea, la respuesta y la evidencia nos indica que, bueno, va a tener una mayor respuesta exclusivamente a la terapia farmacológica. Ahora, ¿cómo ya que ahorita identificamos cómo los eventos quirúrgicos tienen cierto grado de riesgo, la incidencia y la mortalidad que pueden llevar de estas, de los eventos trombóticos con o sin una tromboprofilaxis? Lo más importante también es que nosotros, pues bueno, después de esta charla podamos identificar o cómo poder valorar a nuestro paciente si tiene un alto riesgo de desarrollar eventos protrombóticos en el posquirúrgico. Existen diversas escalas
que logran integrar esto. Las guías de práctica clínica, tanto internacionales como a nivel nacional, nos hablan de dos escalas. La que mayor evidencia y mayor relevancia y repercusiones y que pues va a trascender en esta parte de la tromboprofilaxis y de prevenir todas las secuelas y la mortalidad asociada es la escala de Caprini. En esta, bueno, aquí en esta tabla describe dicha escala. Aquí tengo también, si más tarde o ahorita, perdón, pudieran escanear el código QR, les manda una aplicación con la que fácilmente, porque bueno, aquí pues parece algo tedioso, complejo el que tengamos que analizar cada uno de estos factores de riesgo que menciona dicha escala. La escala prácticamente menciona todo lo que les estaba comentando como factores de riesgo previos, o sea, tanto los ambientales, tanto los genéticos, los asociados al evento quirúrgico, todo ello, y los clasifica como qué tan peligroso, por así decirlo, sería para el paciente o que aumenta eh, las condiciones para los eventos protrombóticos. Por ejemplo, en esta primera sección te dice que de los que engloban aquí cada uno de estos factores que sea positivo o que estén presentes en el paciente, le van a otorgar un punto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, habla de de antecedentes de trombosis venosa superficial, como son las venas varicosas. Si el paciente, ya lo que les decía, es tendencia a ser una persona ya catalogada como adulto mayor. Si tiene comorbilidades como la obesidad, sobrepeso, la cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, etcétera. El otro rubro están los factores de riesgo que representan 2 puntos. Es decir, si está presente alguno de estos, en lugar de un punto, le vamos a sumar 2 puntos a esta escala. Y habitualmente aquí, ¿cuáles están? Nuevamente, el adulto mayor, la cirugía ortopédica y de traumatología, el paciente que ya está invadido y que con accesos venosos centrales y que tengan procesos de postración prolongados. Dentro de los factores, por ejemplo, también que engloba están los asociados exclusivamente a la mujer, que son todas estas situaciones que también están asociadas a la mnemotecnia de las 4Fs, el uso de los anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal, como veíamos también el embarazo, les comenté del embarazo gemelar y también el periodo del posparto o el puerperio inmediato propiamente. Y factores que representan 3 puntos, pues bueno, son también aparte de todas estas situaciones como que mencionábamos, que existan comorbilidades crónicos degenerativos, aquí habitualmente los factores que se engloban son los factores genéticos, o sea, ya cuando el paciente tiene alteraciones genéticas que involucren su sistema de la coagulación o cualquier otra alteración hematológica asociada, pues bueno, es prácticamente un paciente que ya está predispuesto y que no va a ser propio del evento quirúrgico, sino es su condición subyacente hematológica la que le va a provocar o va a favorecer el aumento y que desarrolle los eventos protrombóticos. Entonces, y también, bueno, por ejemplo, aquí siempre destacar en los factores que te pueden aportar 5 puntos, habitualmente cuál es la situación patológica que se considera que tiene una mayor tasa de incidencia de eventos de trombosis venosa profunda y también principalmente de tromboembolia pulmonar, es el paciente geriátrico con fractura de cadera. Entonces, estos habitualmente tanto la edad, las comorbilidades del paciente, la postración que lleva la fractura y la manipulación quirúrgica de la misma, pues bueno, aumentan siempre los riesgos
del paciente y por lo tanto este es de los factores de riesgo que mayor puntaje da asociado. Les digo, aquí pues bueno, el visualizar así la tabla y cómo decir cómo lo puedo llevar a mi práctica profesional y demás, sí les recomiendo, por ejemplo, con este tipo de aplicaciones digitales nos facilitaría porque automáticamente nosotros, o sea, nosotros simplemente tendríamos que valorar el listado de factores de riesgo en el paciente y la propia aplicación pues nos daría la sumatoria y bueno, ya, ya con esto asociado de qué puntaje ¿no? O qué clasificación nos va a dar esta escala de Caprini, hay diversos rangos que luego clasifican, hay quienes nada más eh, clasifican o las aplicaciones dicen tiene un riesgo bajo, moderado o alto. Bueno, aquí te engloba en cuatro puntajes o rangos de puntajes de qué es la conducta que tenemos que llevar a cabo con esto, por ejemplo, en su práctica médica, perdón, de enfermería, qué acciones tendrían que realizarse para prevenir esos riesgos protrombóticos en la etapa posquirúrgica, ¿no? Pues, por ejemplo, para los de riesgo muy bajo, obviamente, no es un indicativo, porque pues dice de 0 a 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la escala de Caprini tuvo, si al caso, dos factores como riesgo para la trombosis, entonces pues no es necesario que le tengamos que poner medidas mecánicas ni farmacológicas. En el riesgo bajo siempre va a decir que, bueno, se anteponen las medidas de profilaxis mecánica y que sí se debe de garantizar que estas medidas sean por un periodo mínimo de 7 días, porque cuando existe un riesgo de eventos trombóticos en el posquirúrgico, bueno, no solamente involucra las primeras horas posterior al evento quirúrgico, sino que esto tenemos que extenderlo a 7 días, por ejemplo, en el caso de un riesgo bajo, y en los riesgos severos esto se puede llevar hasta las 4 semanas, es decir, un mes, porque bueno, también existen todo esto, si recuerdan en los mecanismos fisiopatológicos, tanto los fenómenos de estasis, bueno, por la manipulación y se ve modificada la circulación sanguínea y también todo lo que esté asociado a estos fenómenos de hipercoagulabilidad que pueda desarrollar el paciente. En el riesgo moderado que te dice de 7 a 8 puntos, es decir, que el paciente también aproximadamente puede tener 7 a 8 factores de riesgo de un punto, ya sea que tenga 3 de 2 puntos y uno de un punto, pues bueno, aquí sí se recomienda que se tenga la interacción entre la profilaxis mecánica y la farmacológica. Aquí, bueno, ya empezamos a hablar de lo que serían las heparininas de bajo peso molecular, que habitualmente son las que por normativa se recomiendan para en este proceso del trans al posquirúrgico. Y cuando, bueno, más de 8 puntos es totalmente indicativo, bueno, ambas, mecánica y farmacológica, pero aquí ya se requiere del mayor tiempo, como les comentaba, puede ser 15 días o hasta las 4 semanas, dependiendo de cómo vaya la respuesta del paciente en cuanto a manifestaciones clínicas. Recordemos que las manifestaciones pues, pueden ser incluso nulas, es silente. Lo que tenemos que hacer, si ya por nuestra escala de Caprini aquí el paciente tiene este riesgo muy elevado de los eventos protrombóticos, es iniciar nuestras medidas mecánicas y farmacológicas, recordando que en estos eventos quirúrgicos que ya tienen el riesgo alto, el mayor peso lo debe de tener la terapia tromboprofiláctica de tipo farmacológica. Y a va a ser a base de las heparinas y que aquí tenemos que ir graduando o ajustando las metas de nuestro tratamiento basados en cómo se encuentre las pruebas de los famosos tiempos de coagulación, que actualmente lo único que, o lo que más peso tiene en cuanto
a la respuesta que den estos tiempos de coagulación son en las metas del INR, ¿sí? El INR vamos a ver ahorita más adelante que, bueno, tiene que estar entre unos rangos de 1.5 a 2.5 para decir que tenemos al paciente en metas de esta tromboprofilaxis. Como también, bueno, les menciona aquí esta escala de Padua, que es otra, es más sintetizada. Obviamente esto le confiere menos especificidad, pero que destaca los factores de riesgo más relevantes y que tienen una mayor incidencia. Es más fácil la sumatoria de los puntos, no son tantos rubros como es lo completa que es Caprini, y que te habla de, o sea, lo mismo, si es la cirugía, qué tipo de cirugía está asociada, si hay alteraciones hematológicas, si hay procesos infecciosos, si el paciente tiene obesidad y si está sometido a una terapia hormonal que pudiera poner en riesgo o modificar el sistema de la coagulación. Es bastante más práctica, por así decirlo, pero bueno, lo que sí, en cuanto a la sensibilidad y especificidad, siempre Caprini va a ser la que es más recomendada para todos estos, para verdaderamente estratificar el riesgo del paciente. Entonces, bueno, asociado a todo esto, se sabe que si nosotros logramos identificar en el paciente a través de esta estratificación de los riesgos, en este caso ya quedamos que lo ideal es la escala de Caprini, puede existir, o sea, la prevención va a ser muy favorable y positiva en el paciente a través de los métodos farmacológicos y mecánicos, de acuerdo a lo que comentan las guías de práctica clínica, lo que eso sí ocurre y que también, bueno, mencionan, habitualmente dentro de esa tromboprofilaxis siempre se prefiere o ya a veces por mera tradición o por las normativas de nuestras unidades médicas, eh, que bueno, hablar de este fenómeno de tromboprofilaxis está enfocado a lo farmacológico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que como tromboprofilaxis es lo ideal o lo que mayor evidencia tiene es el uso de las heparinas de bajo peso molecular, incluso más que la propia heparina no fraccionada o heparina convencional. Aquí la situación es que, bueno, ¿por qué se le da mayor énfasis a esta terapia? Son por los costos, lamentablemente, o sea, no es porque sea más efectiva o que tenga mayor evidencia que los métodos mecánicos. Pero bueno, los métodos mecánicos, como pueden ser las vendas de compresión, que es lo tradicional, pues se considera para un mayor gasto a nivel de las instituciones de salud. Entonces, por eso es, pero bueno, que quede claro que tanto la eficacia de los métodos va en relación al grado de riesgo al que va a estar asociado las condiciones clínicas del paciente y el evento quirúrgico asociado, ¿sí? Y evidentemente dentro de la prevención, ¿cuál es lo más importante siempre? La educación de los pacientes. Bueno, hablar y comentarles de todo lo que todo proceso quirúrgico conlleva un riesgo, y en este caso no solamente en el transquirúrgico, sino también aquí asociado al posquirúrgico, y que bueno, no es que los fenómenos o los eventos como puede ser la trombosis venosa profunda, la tromboembolia pulmonar, estén asociados a una mala praxis durante el transquirúrgico y que por eso estén complicando. Simplemente pues es por el proceso de manipulación y factores de riesgo que pueden tener asociados el paciente, y que en este caso, bueno, habitualmente una de las realidades en nuestro país es que los pacientes luego sí tienen eh, ciertas ideas y temores asociados al proceso quirúrgico,
y posterior a cualquier cirugía, ya sea hasta una cirugía, vamos a decir, de la exéresis de una catarata, por ejemplo, o una rinoplastía, están acostumbrados a que lo más importante del posquirúrgico, bueno, por ejemplo, es el guardar reposo, el mantenerse inmóvil, y ya vimos que de acuerdo hasta esa es la medida esencial de tromboprofilaxis para las cirugías menores, o sea, que el paciente deambule, que tenga una adecuada movilización. ¿Para qué? Para prevenir dentro de los factores fisiopatológicos los fenómenos de estasis sanguínea. Entonces, también sí es importante, y esto forma parte del proceso de educación del paciente, ¿sí? Y bueno, dentro de las medidas mecánicas que hemos estado hablando, siempre los que van a tener la mayor evidencia, como les comentaba, son las medias de compresión continua y los aparatos de compresión intermitente, como se visualizan aquí en las imágenes. Sí, estos pues habitualmente, principalmente el aparato de compresión, que sería lo ideal que se tuviera en las salas de posquirúrgico, incluso en los pisos de cirugía para el paciente posoperado, pero bueno, esto conlleva altos costos en recursos materiales para las instituciones de salud, y habitualmente, pues bueno, no se lleva a cabo, no hay también para una adecuada estructura en los procesos de medicina física y rehabilitación en todas las unidades. De hecho, pues hay unidades hospitalarias que incluso no cuentan con el acceso a este tipo de servicio. Entonces, es aquí donde entra esa parte de que a todo paciente como tromboprofilaxis asociada al evento quirúrgico, aunque sea de muy bajo o bajo riesgo, también se les indica inapropiadamente la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular. Pero bueno, entonces, esta situación, y vean aquí, por ejemplo, de acuerdo a las guías de práctica clínica, nos dice que, bueno, por ejemplo, las medidas mecánicas, disminuyen también significativamente, el riesgo de trombosis venosa profunda posoperatoria en los procesos, quirúrgicos. Y esto, bueno, también va a estar asociado que obviamente este resultado va a mejorar si se combina con estas terapias, la terapia farmacológica, porque la terapia farmacológica habitualmente va a reducir de un 60-72% los fenómenos de tromboembolia venosa profunda y de tromboembolia pulmonar, disminuyendo también la mortalidad en un 64%, ¿sí? Entonces, prácticamente ambas medidas son totalmente específicas y con alta sensibilidad para este tipo de manejo del paciente en el estado postquirúrgico, y que bueno, lo principal, más allá de saber y reconocer cuáles son dichas medidas, aquí lo más importante es que podamos reconocer el riesgo del paciente, y que como vimos ahorita en la estratificación del riesgo, que no es simplemente el paciente tiene un riesgo, es también la parte, repito, de la estratificación. ¿Qué tanto riesgo tiene mi paciente y qué medidas debo de utilizar o son las más apropiadas? ¿Por qué? Un ejemplo también podría ser nuevamente el paciente geriátrico, que puede ser diabético, hipertenso, como comorbilidades crónico-degenerativas básicas, y que aparte, bueno, se va a someter a una cirugía por una fractura de cadera o el reemplazo de la prótesis. Y entonces a ese paciente, bueno, aquí ya no es parte de la profilaxis, pero sí es importante saber que, por ejemplo, un paciente geriátrico bajo estas condiciones que le describo tiene un mayor riesgo de complicaciones al utilizar la tromboprofilaxis con las heparinas de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque en ese paciente nosotros tenemos que tomar en cuenta que por ser
un paciente geriátrico ya hay una degeneración del endotelio vascular que el favorecer la anticoagulación puede provocar diátesis hemorrágicas en el paciente y también la situación de que la función renal en el paciente geriátrico evidentemente va decayendo con el paso de los años y asociado a las comorbilidades y que también la depuración de las heparinas de bajo peso molecular va a verse afectado y va a modificar la vida media de la heparina, una disminución en la función renal. ¿Y esto qué va a llevar? A que el paciente esté por un mayor tiempo anticoagulado y nuevamente se hace el círculo vicioso de un riesgo de eventos hemorrágicos asociados, es decir, sometemos a un mayor riesgo. Por ejemplo, el paciente geriátrico con ese alto riesgo, a pesar de que vimos que la terapia farmacológica pues, es la que mayor evidencia y mayores beneficios puede traer, este paciente se va a beneficiar mucho de estas medidas mecánicas, porque de esta manera también evitamos el riesgo de complicaciones que pueden estar asociadas a la terapia farmacológica para la tromboprofilaxis del paciente. ¿Sale? Y pues bueno, dentro de los métodos de tromboprofilaxis, pues como les mencionaba, las medias de compresión también es importante la manera en las que tenemos que utilizar. Estas medias se tienen que graduar o a una presión de 16 a 20 milímetros de mercurio. Y en el caso de que contemos con los equipos de compresión neumática intermitente, debe estar, mantener un ritmo entre la inflación y la desinflación de las bandas, ¿sí? De estas bandas neumáticas tienen que tener un tiempo de inflación de 11 a 12 segundos y mantener el proceso de desinflación durante 60 segundos, es decir, un minuto. Y es decir, el evento compresivo debe de durar prácticamente una sexta parte de lo que es un minuto para que así tenga, no sometan también, porque luego el que este proceso de inflación y de compresión sea más continuo, prolongado, puede favorecer en estos pacientes y más de acuerdo a lo que les estoy comentando, de que tiene un mayor beneficio en el paciente geriátrico, pues también puede provocar eventos isquémicos de las extremidades asociados. Entonces, también, o sea, todas estas medidas sí son efectivas para la tromboprofilaxis, pero pueden tener otros riesgos de acuerdo a las condiciones del paciente. En cuanto a la farmacológica, se habla de que siempre para el posquirúrgico tiene que ser, como les decía, las heparinas de bajo peso molecular. En caso de que por alguna situación ajena a nosotros no contemos con dichas, pues bueno, se opta por la heparina fraccionada, pero pues también los efectos adversos como mayores eventos de sangrados asociados pueden existir, ¿sí? En los pacientes que tienen un riesgo moderado, que hablábamos que la terapia se puede llevar a 7 días, y en los que tienen un alto riesgo, que esta puede ir de 7 a 15 días o incluso hasta las 4 semanas, no vamos a tener al paciente con todo ese tiempo, por ejemplo, al hablar de las 4 semanas con heparinas de bajo peso molecular. Aquí sí lo recomendable es que siempre la heparina de bajo peso molecular la vamos a estar utilizando por un periodo máximo de 7 días. Obviamente, siempre tomando en cuenta esto que les menciono de los riesgos. Por ejemplo, si es un adulto mayor y paciente geriátrico y demás, incluso hasta por 72 horas nada más se puede dar la heparina. Ese es el rango, de hecho, de las heparinas, de 3 a 7 días y valorar, como les decía, con los tiempos de coagulación, cómo van las metas en la coagulación para inmediatamente a las 72 horas cambiar a un anticoagulante por vía oral, ya sea, por ejemplo, habitualmente los que mayor evidencia tienen son rivaroxaban y apixaban,
que son los encargados de inhibir el factor 10 activado exclusivamente y la trombina. Entonces, estos son los que para los pacientes que fueron sometidos a cirugías de alto riesgo, se les pueden extender la terapia por los 15 o las días o las 4 semanas. Y esto obviamente también en conjunto se va a dar esta prescripción con las medidas mecánicas y dentro de estas medidas que también no olvidar la medida inicial, que es la deambulación oportuna del paciente en cuanto pues, sea viable iniciarla como tal. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte del tema. Espero que pues verdaderamente este, sea de relevancia, nuevamente les reitero, para su práctica profesional.